Soy el pastor Juan José Gil. Anoche tuve un sueño que me dejó impresionado y quería contároslo. Lo quería haber hecho antes, pero bueno, se me ha hecho tarde, he tenido un día muy ocupado y no quiero que se escape el día sin contároslo. Estábamos entrando en una ciudad. Es curioso porque primero entrábamos con coche, con un automóvil, pero después al parecer habíamos dejado el automóvil y estábamos andando, estábamos entrando en una calle, cuando de pronto yo veía que venía, era una calle tranquila, se veía así como la ciudad de fondo, con sus edificios, y entrábamos en esta calle y yo veía que venía como un rebaño. Era un rebaño, yo tenía claro de que era un rebaño de ovejas. De pronto me di cuenta de que conforme se acercaban, yo veía que la inmensa mayoría de esas ovejas eran negras. Pero no eran un negro así como normal, porque hay ovejas negras y... No, eran negras totalmente. No tenían lana, pero eran ovejas. Como si alguien las hubiera trasquilado, les hubiera arrancado toda la lana y las hubiera pintado con una pintura, algo poderoso, era algo como si fuera plástico. Y eran negras, totalmente negras. Y caminaban tranquilamente, como un rebaño que iba tranquilo. De vez en cuando, muy poquitas, había ovejas normales. Ovejas blancas, con su aspecto normal, pero la inmensa mayoría eran ovejas negras, pero trasquiladas y con un aspecto de superficialidad o de plástico. No sabría explicar cómo, parecían casi sintéticas, casi de plástico, pero eran ovejas y estaban caminando e iban adelante, y yo estaba pensando, porque iba con alguien más, no recuerdo quién, y estaba pensando y comentando, bueno, cuando veamos al pastor, quizá él nos explique qué le ha pasado a estas ovejas, por qué están así, por qué son tan extrañas. No se les veía nada, era todo, o sea, se veía que era una oveja, pero casi que se le veían los ojos, era como si estuvieran ciegas, como de plástico, pero estaban caminando e iban avanzando. Nosotros nos metimos entre ellas, avanzábamos contracorriente, o sea, atravesando el rebaño. Efectivamente, vimos que aparecía una figura que iba en medio del rebaño, pues tenía que ser el pastor, era una figura humana. Y nos acercamos y de pronto intenté preguntar, de hecho, proferí algunas frases acerca de qué le había pasado a las ovejas, qué le había pasado al rebaño. Pero aquel pastor, aquel hombre iba vestido todo de negro, con un aspecto muy parecido al de las ovejas, como si fuera, no miraba en ninguna dirección, iba mirando hacia adelante, iba con la cabeza erguida, como incluso con un poco de orgullo, de soberbia, e iba mirando, no me prestaba ninguna atención, solamente iba mirando adelante en medio de su rebaño de ovejas negras
no sé cómo expresar, cómo definir, cómo describir. Era extrañísimo. Y bueno, así acabó el sueño. Todavía yo estaba en medio del rebaño, el pastor acababa de pasar, en esas ovejas que la mayoría eran negro, azabache, brillante, como si fueran de plástico, pintadas con algún acrílico brillante, no sé lo que era. Me imagino que Dios me estaba diciendo algo, pero en el momento estaba tan impresionado por aquel aspecto de las ovejas que no me venía nada. Ha sido después, cuando he comenzado a recapacitar, oye, ¿qué pasa con este sueño? Y me han venido dos cosas y quería explicaroslas. Primero, que representen a la sociedad, porque estábamos entrando en una ciudad. Que ese rebaño representen a la sociedad que está actuando como un verdadero rebaño. Que estén pintadas negras, trasquiladas, como si alguien les hubiera desprotegido de su vestimenta y les hubiera inyectado algo que las volviera negras. Y estaba pensando, ¿será posible? Es posible. Es posible que la sociedad esté en un estado de auténtico ganado y que la influencia que se ha ejercido sobre ellos haya sido de tal manera, de tal forma, que les haya desprotegido de su vestimenta natural, les haya quitado su lana blanca, su pureza quizá, su protección, y lo que le hayan hecho, ya sea por dentro, por fuera, es negro y está brotando en ellas y las está transformando en algo de plástico, en algo artificial. Pero también pensé, quizás sea la iglesia, quizás sea el rebaño de la iglesia, los creyentes, que también están en esa misma condición. Es decir, alguien les ha desprotegido, alguien les ha manipulado de alguna manera para que dejen de ser las ovejas normales y se transformen en ovejas artificiales, en ovejas negras, desprotegidas, y en medio de ellas va un pastor que está en la misma condición. Está en la misma condición, es decir, no es diferente, no lleva un tratamiento diferente al de ellas. Pero no ven, van mirando hacia adelante, van mirando al frente como si estuvieran automatizadas, como si alguien les estuviera dirigiendo, como si se hubieran transformado en robots. Pensarlo me ha dejado impresionado. Me ha dejado realmente impresionado. ¿Qué he visto en ese sueño? ¿He estado viendo una realidad que no se percibe si no es de esa manera? ¿He estado viendo algo que está pasando, que ha pasado, que está transformando a la sociedad o a los creyentes en algo totalmente oscuro? ¿Qué puede ser eso oscuro?
¿Tendrá que ver con alguna sustancia, algo que se recibe, algo que se pone en el organismo, que se bebe o que se inyecta o que se te pega? ¿O qué será? Pero les habían quitado la naturaleza humana y de ovejas. Ya no eran ovejas. Ahora ya no era humano. Ahora eran otra cosa. Y funcionaban de una manera como planificada, diseñada. No se les veían los ojos, como si se hubieran quedado ciegos. Y lo único que podían hacer era avanzar, avanzar. Y estaban en medio de la calle, avanzando de una manera automática. Yo estaba tremendamente sorprendido. En fin, solamente quería dejaros este sueño porque ha sido justo en la madrugada de ayer. Creo que tenemos que reflexionar al respecto de qué está pasando con la humanidad, qué está pasando con la Iglesia, qué nos está pasando, qué estamos haciendo que nos deshumanice, qué estamos permitiendo que pase, que nos ciegue, que nos bloquee, que nos automatice, que nos convierta en robots. Por el amor de Dios, no lo permitamos. No vayamos por ese sendero. Es necesario despertar, es necesario despertar de ese sueño, de ese letargo, de esa especie de sopor que no te deja ver más allá lo que está realmente ocurriendo. No quiero quitaros más tiempo, solamente quería compartir esto porque me ha parecido tremendamente significativo y no quería que pasara la noche, que pasara el día, que pasara este tiempo sin contároslo como una reflexión. Tengamos cuidado con las cosas que permitimos, con las cosas que nos pasan, con los mensajes que recibimos, con las cosas que tomamos, con las cosas que nos dan, que nos ponen, que nos hacen. Cuidado, no sea que acabemos como esas ovejas, como esos humanos. Que el Señor os bendiga.